Y sabemos que hoy en día es algo que está chocando mucho a lo que es el cuerpo de Cristo, las posiciones. Y yo le decía, Señor, pero ¿qué con las posiciones? Porque hay tanta palabra en el ambiente que realmente el Señor está buscando cómo direccionar al pueblo de Cristo, pero también que cada quien entienda lo que Dios quiere hacer en el lugar que lo ha posicionado, que lo ha puesto. Y que no se trata tanto de lo que tú quieras hacer, sino ya de lo que Dios dispuso para tu vida. Y yo le decía, ajá, ¿y cómo lo vamos a desenvolver? Me decía, vamos al libro de Esther. Y oímos Esther y todo el mundo dice, wow, con el libro de Esther, la historia que todo el mundo conoce ya. Pero yo me voy a ir al libro de Esther porque yo quiero exaltar sobre todas las cosas, más que a Esther, al tío, a Mardoqueo. Porque Esther estaba en el palacio y conocemos la historia de cómo Esther llegó al palacio y con el propósito por el cual Dios permitió que Esther llegara al palacio del rey Jerjes. Sobre todas las cosas. Y están tres personajes, las cuales el Señor me destacaba anoche y me ponía y me daba un rema fuerte. Yo decía, wow, realmente esto es para edificar, para llamar la atención, para despertar al cuerpo de Cristo, para que entendamos que donde quiera que nosotros estemos, Dios tiene un propósito. Por eso es que dice, descubre el propósito de la posición donde tú estás, pero la posición que te entregó el Señor. ¿Por qué les digo esto? Porque Esther estaba en el palacio, pero Mardoqueo estaba fuera del palacio. Aleluya. Pero para desarrollar este tema, yo quiero leer parte de lo que es la luz de la palabra y direccionando para que sea el Señor instruyendo, el Espíritu Santo moviéndose con el rema que realmente necesitamos hoy en día, acorde a la necesidad que hay en los corazones. Porque déjenme decirle que la palabra es para nosotros, para los hijos de Dios, para la iglesia. La palabra es para que nosotros nos direccionemos, para que meditemos en ella, para que nosotros mismos cada uno digamos, si nos revisemos, Señor, estoy en el lugar correcto, estoy en la posición correcta, estoy haciendo lo correcto ante tu presencia, aleluya, bendito Dios. Y para eso acompáñenme a Esther 4 y voy a leerle simplemente parte de lo que es la historia de Esther para instruirme en lo que el Padre quiere que yo le ministre, que yo le deposite, que yo le enseño, que le dé hoy en día. Amén. Así como fui ministrada en el Espíritu, le pido al Señor que también ministre su corazón, su alma y aún su mente, si es necesario, que derribe todo pensamiento que no venga de él, que sea él tomando el control en esta mañana de lo que él quiere que nosotros hagamos para ser agradable y aprobado ante su presencia, aleluya. Pero sobre todas las cosas, para que esa cobertura divina esté sobre nuestras vidas. Oh, bendito Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, invitando al Espíritu Santo de Dios en esta hora y leyendo la palabra en la presencia de la Trinidad, amén. Y dice Esther 4 a partir del 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunan por mí. Y ayunen por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Aleluya, bendito Dios. Gracias, Padre. Gracias y gracias, Espíritu Santo, por tu palabra en esta mañana. Bendito Dios de la gloria, la cual te pedimos, Señor, una vez más que seas tú moviéndote, Señor, en este pueblo donde tú dices que donde hay más de dos, ahí tú estás presente. Espíritu Santo, sé tú ministrando ahora en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Miren, amadas y amados, es fuerte y profundo lo que el Padre quiere depositarnos hoy a través de lo que
insta y dice su palabra, amén. Y vemos aquí lo que Mardoqueo hizo y con el propósito, uno de los propósitos mayores en los cuales Esther ocupó el palacio. A pesar de Esther estar viviendo en un palacio rodeada de riqueza, rodeada de todo, llegó un momento de su vida en que le llegó una prueba. No vemos el nombre de Dios, pero vemos la manifestación, la intervención divina en lo que es la historia de Esther, aleluya. A veces decimos no sentimos a Dios, pero sin embargo, en este tiempo ellos no tenían el Espíritu Santo que tenemos nosotros. Hoy en día nosotros tenemos la bendición de cargar y de tener al Espíritu de Dios con nosotros. Quiere decir que la intervención divina está en nosotros. Amén, aleluya. Pero en este caso no lo tenía Esther. Esther llegó allí y conocemos toda la historia de la manera que Esther pudo alcanzar llegar, pero había ya un propósito marcado para esa posición en Esther. No solo era para disfrutar de la riqueza de un palacio, no solo era para llamarse la esposa de un rey, sino también era para cumplir una necesidad que se iba a presentar en un tiempo determinado. Dios le permitió a Esther llegar allí porque era la que estaba seleccionada y escogida para resolver una prueba en la cual se iba a activar contra el pueblo de los judíos. Pero qué algo tan grandioso para poder enfocarnos lo de Mardoqueo, que ahí nadie conocía la identidad de Esther, solo su tío Mardoqueo, en el cual él le pidió que callara y no divulgara. Qué importante es a veces no decir la identidad, sino en este caso de nosotros permitir que sea el Espíritu Santo que dé testimonio de quiénes somos en Cristo. Aleluya. Esto es algo para reflexionar y pensar. Mientras que Esther estuvo ahí adentro y no pasaba nada, ella podía disfrutar y ponerse de acuerdo inclusive hasta con los eunucos, ponerse de acuerdo hasta con las doncellas para poder continuar agradándole al rey. Pero cuando se movió una prueba contra el pueblo de los judíos en el cual su tío Mardoqueo pudo escuchar, entonces se le acabó la tranquilidad a Esther. Pero Esther aún no había caído en conciencia porque ella no conocía lo que se estaba moviendo. Pero al ver la reacción de su tío, ¿dónde estaba posicionado su tío? En la puerta de lo que es el aposento donde habitaba Esther. Bendito Dios. ¿Dónde quizá hoy podamos estar tú y yo? En una puerta de la iglesia, aleluya. Pero Esther está en el púlpito, bendito Dios. Pero aunque esté en el púlpito y esté predicando, esté alabando, esté danzando, esté tocando un instrumento, hay un propósito que cuando se despierta alguna necesidad, Dios va a tocar a ese Esther que está en ese templo, a ese Esther que está en esa posición, aleluya. Entonces Dios permitió que a través de lo que se movía en el pueblo, descubierto por Mardoqueo, por el tío Mardoqueo, que simplemente era un judío que solo a lo que hacía era velar y chequear todas las cosas, en el momento determinado activó a Esther. ¿Para qué? Para que se pusiera en contacto, en unidad. ¿Y qué se manifestó ahí? El amor por el pueblo de Cristo, el amor por los judíos. Ellos estaban entre hebreos que creían en diferentes dioses, pero sin embargo ellos como judíos creían en Dios. ¿Por qué? Porque Esther alababa a Dios. Mardoqueo creía fielmente en Dios, en las tradiciones que traían al Dios que nosotros hoy le servimos. Y al él darle el anuncio a Esther de lo que estaba pasando, entonces Esther tomó acción y accionó. Pero antes de accionar, ¿qué fue lo que hizo? Encomendó al pueblo a que ayunara, pero estuvo dispuesta a que si no lograba resolver, perecía, moría. Hoy en día, ¿qué estamos nosotros haciendo? Hoy en día Dios nos manda a nosotros que en la posición que nosotros estemos, que descubramos cuál es el propósito por el cual tenemos la posición, por el cual estamos donde estamos. Hoy hay muchos que no quieren la posición que tienen. Hay muchos que se están llamando pastor y no son pastor. Hay muchos que se están llamando profeta y no son profetas. Hay muchos que se están llamando levitas y no son levitas. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Donde el Señor quiere que reflexionemos y nos sentemos y analicemos en qué posición estamos y qué estamos haciendo en la posición que nos encontramos hoy en día. Es un llamado para cuando se presente una prueba, como se le presentó en este caso a Mardoqueo y al pueblo judío, porque no solo era contra Mardoqueo, porque Amán era un enemigo que estaba infiltrado, pero Amán era la mano derecha del rey Jerjes en ese momento.
pero sin embargo le estaban maquinando. ¿Cuántos Amán se nos han levantado a nosotros, que son la mano derecha en la iglesia, en el templo, y están maquinando cosas en contra de nosotros? ¿Y qué nosotros estamos haciendo? ¿Qué estamos tomando? ¿Qué posición estamos tomando? Pero en esa posición que tenemos, ¿cuál es la actitud nuestra? Aleluya. ¿Es la misma que tuvo Esther con el pueblo de los judíos? ¿O estamos confrontando con nuestra propia fuerza? ¿O estamos articulando, estamos hablando, estamos divulgando, estamos murmurando contra todo lo que se nos está levantando hoy en día? ¿O estamos uniéndonos como el cuerpo de Cristo y se vamos a ayunar por esta causa? Vamos a orar por esta causa. Dios, yo pude recibir que es lo que está llamando al pueblo que está posicionado como Mardoqueo y tiene un Amán haciéndole la guerra y tiene un Amán que quiere destruirlo, pero aún ese Amán ha creado la horca, ha abierto el hoyo donde él en su mente ya dijo, aquí voy a buscar a Mardoqueo, aquí voy a enterrarlo. Aleluya. Celebró inclusive y todo. Ay, bendito Dios de la gloria. Yo siento que así como esta palabra me habló a mí anoche, así mismo le está hablando al pueblo de Cristo que está escuchando hoy en día. Y aún aquellos que van a escuchar. Hay un Amán que te está haciendo la guerra. Pero ¿qué tú estás haciendo para que el Dios vivo al que tú le sirves venza a ese enemigo que se ha levantado contra ti? A ese enemigo que se está levantando contra la iglesia hoy en día, aleluya, a ese enemigo que quiere destruir a la familia, a ese enemigo que quiere destruir a la juventud, a los jóvenes, a los niños hoy en día, bendito Dios de la gloria. ¿Qué estamos haciendo ante la situación y la circunstancia que se nos está presentando en este mundo? Reconociendo que somos extranjeros, que estamos aquí de pasada y que tenemos un propósito en la posición que Dios nos ha puesto, bendito Dios de la gloria. Esto es un llamado que Dios nos está haciendo hoy en día para que nos unamos como el cuerpo de Cristo, amadas, y nos reunamos y nos pongamos en oración, en ayuno, en clamor ante su presencia, para que Él sea el que nos instruya y nos direccione de cómo vamos a combatir la circunstancia y la situación que se nos está presentando hoy en día, no solo en la iglesia, sino como hijos de Dios en este mundo tan pecaminoso, donde quiera que Él nos permita estar, hermanos, donde quiera que nosotros vamos, ocupamos una posición, pero representamos al reino, de lo cual no nos debemos de olvidar, de lo cual somos cristianos, somos hijos de Dios, aquí y donde quiera que nosotros estemos. No es que solo cojamos ser hijos de Dios solo para ciertas ocasiones. Esther quizá no se daba cuenta por la inmadurez que tenía, pero al ver la insistencia del tío, al ver las acciones de lo que el tío hizo en la puerta, ella se preocupó y despertó aquello que traía en su espíritu de judía, porque él le dijo, no solo tú perecerás, sino también la familia de tu padre. Aleluya. ¿Esto qué quiere decirnos? Que no solo nosotros vamos a perecer, sino también la descendencia nuestra, si nosotros no estamos haciendo lo correcto en la posición que el Señor nos ha puesto hoy en día. Aleluya. Esto es un tiempo para que nosotros digamos, yo tengo que responder por este lugar donde Dios me ha puesto. Yo tengo que representar al reino de los cielos. Yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Yo tengo que buscar la manera de ser direccionada por el Señor. Aleluya. Para ser agradable y aprobada ante su presencia. Bendito Dios. Y fíjense si fue correcto la decisión que tomaron ellos, porque conocemos la historia desde el principio hasta el fin. Pero lo que no conocemos, con lo que vamos despertando, es aquellos misterios que Dios nos quiere mostrar y traerlo a nuestra vida para que nosotros podamos aplicarlo, para que nosotros podamos fortalecer nuestra fe y decir, si lo hizo en ese tiempo, lo va a hacer en este. ¿Saben por qué? Porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. El Dios que nosotros le servimos es un Dios que no cambia. Es un Dios que su promesa es en el sí y en el amén. Y sobre cada uno de nosotros hay una promesa, la cual se va a cumplir. Pero ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros para poder alcanzar, ver esa promesa? Para poder ver cómo se manifiesta la gloria de Jehová sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia y aún en esta tierra de los vivientes, la cual tenemos que pelear mucho.
para que se pueda manifestar la gloria del Padre, el poder y la autoridad del reino, aleluya, que solo va a combatir las tinieblas, que solo va a echar afuera todo lo que se ha levantado del enemigo, de ese Amán que ocultamente está planificando contra nuestras vidas, contra nuestra estabilidad. Bendito Dios que vive y reina. Yo sacaba 4 puntos importantes dentro de todo lo que el Señor podía derramar en mi espíritu. Aleluya. Dice, mira, la posición es algo muy importante porque Dios te escogió con un propósito. Dios te llamó con un propósito. Dios te sacó de la tiniebla, de la oscuridad y te trajo a la luz con un propósito. Número 1, te hizo hija. Aleluya. Te hizo hija, por lo que su hijo hizo en la cruz del Calvario al tercer día. Resucitó. Esa es tu primera identidad. Esther vino a descubrir la identidad que ella tenía, no solo de reina, sino como judía, cuando se le presentó la situación. Bendito Dios que vive y reina. Muchas veces el Señor tiene que removernos para nosotros entender cuál es nuestra identidad, sobre todas las cosas, como hijas. Somos hijos, y si somos hijos, somos herederos y coherederos. ¿Pero de qué? La palabra dice que del reino, de todo lo que habita en el reino. Pero hay muchos que estamos batallando con este reino de aquí. Y este reino de aquí le sirve es del príncipe de este mundo. No es de nuestro Padre. Nuestro Padre habita en el reino de los cielos. Aleluya. Bendito Dios de la gloria. Yo me direccionaba mucho y me edificaba con la intercesión de la oración de la hermana Armida, cuando ella expresaba las cosas de este mundo que están cada día aumentando y que nosotros tenemos que ser capaces de marcar la diferencia a pesar de. Estamos llamados a marcar la diferencia. 4 puntos fundamentales. El acuerdo que tenemos que tener como cuerpo de Cristo, el acuerdo al cual tenemos que llegar como iglesia. Ellos finalmente llegaron a un acuerdo y se pusieron todos en unión, y ahí se expresó el amor que se tienen ellos como judíos, como pueblo, aleluya, el cual nosotros que cada día tenemos que batallar con ese amor, de amarnos sobre todas las cosas para poder lograr alcanzar la unidad del cuerpo de Cristo, para poder llegar a un acuerdo, para poder caminar en un mismo sentir y un mismo espíritu, para poder nosotros estar apoyados en todo momento, pero para cuando venga una crisis, a quien le venga, nosotros poder interceder, ayunar, orar y clamar, gemir ante la presencia del Señor para que Él pueda manifestarse y darnos respuesta, porque cuando se afecta un miembro del cuerpo, una parte del cuerpo, el cuerpo completo puede debilitarse, pero también puede terminar afectado, porque Dios creó la unidad. Dios creó el amor con ese propósito sobre todas las cosas. Aleluya. Es el fruto por el cual tenemos que luchar hoy en día. Y todos los demás vendrán uno detrás del otro. El amor. Esther fue la única manera que expresó verdaderamente aquel amor que ella traía como judía, después de haber sufrido tanto en su niñez, la cual conocemos de donde el Señor sacó a Esther y la trajo a través de la instrucción de su tío Mardoqueo. Nosotros siempre, el Señor nos pone un Mardoqueo en nuestro camino, que nos dice, hey, y nos llama la atención, o nos dice, vamos que tú sí puedes, aleluya, bendito por todos esos Mardoqueos, que no solo están pensando en ellos, sino que están pensando en la restauración, en el crecimiento, en la unidad del pueblo de Cristo, de los hermanos. Aleluya. Hoy eso es lo que el Señor nos está llamando en esta mañana, iglesia de Icumí, a la unidad y al amor de Cristo. Bendito Dios que vive y reina. Aleluya. A que no nos miremos nosotros, sino que miramos lo que necesita el hermano, que nosotros hagamos por él. En qué el hermano necesita que lo apoyemos. Este pueblo se unió, ayunó hasta el perro, porque hasta las doncellas ayunaron, los jinucos ayunaron para poder lograr la victoria. Pero ¿qué es lo que más me tocó cuando el Señor ministraba? Finalmente estaba Mardoqueo en la puerta, no era nadie. Amán era la mano derecha
Pero en todo ese mover, el Señor permite que el rey recuerde y vaya al libro de las memorias, de las crónicas. Bendito Dios, donde hoy el Señor como nuestro rey va al libro de las memorias de cada uno de nosotros. Y cuando él ojea ese libro y ve la ofrenda de lo que depositó Amán, que el rey escribió cuando pudo alertar de lo que eunucos estaban planificando contra él. ¿Cuál fue la ofrenda que tú hoy en día sembraste, que el Padre escogió este día para acordarse y decir por nombre y apellido, mi hija, por esta ofrenda que sembró en aquel tiempo, la voy a bendecir? La bendición fue tan grande que la misma trampa que el enemigo preparó cayó. Hoy en día, en la misma trampa, declarando por la autoridad que Dios ha puesto en nuestra boca, que el enemigo ha creado contra tu vida, contra tu casa, contra tu familia, cae. En la misma horca que creó el enemigo, se es ahorcado, pero en el mismo hueco que cavó, ahí va a ser enterrado. Bendito Dios de la gloria, aleluya. Porque así le pasó a Amán. Todo Amán que se ha levantado contra ti, hoy cae por tierra, en el nombre de Jesús. Reconociendo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra todo principado y potestad y espíritu gobernador de este siglo. Pero bajo la misericordia y la compasión del Padre, que sea Él derribando todo enemigo oculto que se ha levantado en contra de nuestras vidas en esta mañana. Así como lo hizo en ese tiempo con Mardoqueo. Pero no solo estaba defendiendo a Mardoqueo, sino estaba defendiendo al pueblo, los judíos. Y nosotros tenemos a un rey, a un rey que se levanta a defender, a pelear por nosotros, donde Él dice en su palabra que la venganza es de Él. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Después de pasado eso, Amán fue el que pasó a ser la mano derecha del rey. Pero antes que pasara a ser la mano derecha, según como Amán, no, disculpe, Mardoqueo, según como Amán había dicho al rey, de aquellas ofrendas, de aquella honra que se le debería dar al hombre que lo salvó un día, así mismo mandó al enemigo para que lo honrara. Hoy en día, Dios manda al enemigo y lo levanta para que te honre donde quiera que tú estés. Aleluya. Y todas aquellas ofrendas de las cuales Amán habló al rey, le dijo, corre y busca a ese judío Mardoqueo y ponle todas esas prendas que tú estás diciendo. Así mismo, como tú lo estás diciendo, así mismo, corre y veanlo. Bendito Dios. Imagínense ustedes hoy en día al Dios que nosotros le servimos. ¿Qué estamos esperando? Que sea Él que ponga a los enemigos bajo los pies de Cristo. Aleluya. Bendito Dios. Que todo tropiezo y todo lo que se ha levantado en nuestros caminos cae por tierra. Y nosotros vamos a alcanzar esa corona. Nosotros vamos a alcanzar esa vestidura. Nosotros vamos a ponernos el anillo hoy en día. Hoy, no mañana. Hoy es el día que Dios ha escogido para ponerte el anillo. Hoy es el día que Dios ha escogido para honrarte. Hoy es el día que Dios ha escogido para liberarte de ese Amán que te está haciendo la guerra, que quiere dividir tu matrimonio, que quiere distorsionar a tus hijos. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Tú declaras con tu boca, si tú crees que el Padre hoy lo va a hacer posible, hoy tú declaras con tu boca por el poder y la autoridad que Él ha puesto, de que ese Amán cae por tierra, de que ese Amán se desactiva, de que ese Amán va sometido bajo los pies de Cristo. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Y de que tú seas paseada por esta tierra anunciando al reino de los cielos y glorificando al Dios que tú le sirves, reconociendo que para Él no hay nada imposible y que los tiempos de Él en nuestra vida son perfectos. Aleluya. Y hoy ha llegado el tiempo del Padre a nuestras vidas, bendito Dios de la gloria, para exaltarnos, siempre y cuando tú reconoces que la posición que tú estás es porque Él te puso ahí y tú has batallado y has pasado por agua, has estado en el fuego, pero has esperado en este tiempo donde Él dijo, la victoria es tuya. Hoy el Señor te quiere entregar la victoria en tus manos, amados. Si creemos fielmente, aleluya. Hoy es el tiempo que si realmente no estás posicionado, te posiciones y no pierdas la oportunidad de la bendición que Dios va a derramar en tu vida, quitando y desapareciendo por completa a todo Amán que se levante contra ti, a todo Amán que te quiera hacer la guerra, bendito Dios de la gloria. Así como pasó con el pueblo de los judíos, así como pasó con Mardoqueo, aleluya, bendito.
Después el pueblo, los judíos, se sintió con el poder y la autoridad, la cual nosotros estamos esperando, bendito Dios. Porque viene un derramamiento poderoso. Aquellos que están anhelando ver la gloria de Jehová manifestarse en esta tierra de los vivientes. Pero ¿qué tú estás haciendo para cuando llegue ese tiempo? ¿Cómo tú te estás preparando? ¿Cómo tú te estás capacitando? ¿Cómo está el amor en tu corazón? ¿Cómo está la relación tuya en la iglesia? ¿Cómo tú te llevas con tus hermanos? ¿En qué estás cooperando? Bendito Dios de la gloria. ¿A quién estás alentando según lo que está moviéndose, lo que está pasando, según lo que tus oídos están escuchando? A través de lo que tus oídos están escuchando, ¿cuál es la decisión que tú estás tomando? ¿Qué estás haciendo en este momento, hoy en día, como se está moviendo este mundo? Bendito Dios. ¿Por qué estamos intercediendo? ¿Por qué estamos ayunando? ¿Por qué estamos orando y clamando ante el Señor? ¿Por una casa? ¿Por un puesto de trabajo? ¿Por un carro nuevo? ¿Mm? Por la economía, cuando dice la palabra que todas esas cosas vendrán por añadiduría, y tenemos que estar ayudando por defender las almas, para que aquellas que falten vengan a los pies de Cristo, para que aquellos que aún estamos ahí sigamos con fortaleza y unidos en un mismo sentir y un mismo espíritu, y con el amor de Cristo por delante, la cual nos ayuda a sobrepasar todo entendimiento. Si tenemos amor, todo es posible. Porque es necesario que nos veamos como Cristo nos ve. Aleluya. A esto es lo que el Señor nos ha llamado hoy en día. Que vamos a ocupar una posición de reino siempre y cuando estamos haciendo la voluntad del Padre, como la hizo Amán en este momento, porque él entendió. Él entendió de un principio que la posición de estar en la puerta era para estar alerta a todo lo que se podía mover en contra del pueblo de los judíos. Él se enfocó en eso y se enfocó de cómo iba a estar. Solo le decía a no declare tu identidad, de dónde tú vienes, porque él era ministrado por el Dios que él le creía, que él le servía. Era direccionado. Lo divino se movía ahí, como se mueve entre nosotros, aleluya, como se mueve el Padre ahora entre nosotros, bendito Dios de la gloria. Así quiere el Señor que nosotros seamos capaces de caminar en esta tierra, porque Cristo está a las puertas. Amén. Bendito Dios de la gloria. Y yo creo fielmente que esta palabra es la que está direccionando tu corazón, es la que está direccionando tu espíritu para conectarlo con el espíritu del Padre. Y si aún tú estás en la posición correcta, que seas tú capaz entonces de hacer la voluntad del Padre, aleluya. Que tú le digas al Espíritu Santo de Dios qué no estás haciendo y qué estás haciendo y qué tienes que continuar haciendo para saltar al pueblo de Cristo, para que las almas lleguen, para que los jóvenes entiendan que el llamado está sobre ellos, bendito Dios, y que hay un propósito, y que hay una promesa sobre los jóvenes, hay una promesa sobre los niños, hay una promesa en la cual tenemos que batallar y luchar sobre las naciones del mundo, bendito Dios. ¿Por qué las naciones? Porque aún Dios no tiene preferencia. Hay gobernadores que quizá Dios tiene marcado un propósito sobre sus vidas. Y tenemos que interceder para que lo que nosotros hoy en día conocemos, ellos lo puedan alcanzar. Amén. Bendito Dios de la gloria. Y prepararle nosotros el camino a Cristo. No conectarnos por aquellos que se están ocupando de prepararle el camino al anticristo. No, el propósito de nosotros es el de Cristo. Pero ese camino nosotros tenemos que también cruzarlo, tenemos que andar en él. Yo no estoy dispuesta a quedarme en este mundo. Lo que estoy dispuesta es a cada día a chequear con el Espíritu, a que sea el que me diga, mira, venid todos los días, cada segundo, cada minuto, Padre, ¿qué estoy haciendo? Mis pensamientos, mis palabras, ¿qué escuchan mis oídos? ¿Qué están viendo mis ojos? ¿Cómo estoy mirando al hermano? ¿Qué dije cuando el hermano me pisó el callo? ¿Qué le dije o qué pensé? Y es normal que pueda pasar lo contrario a lo que tiene que pasar realmente. Pero si pasó lo contrario, es el momento para decirle, ayúdame aquí, Padre. Porque Él está dispuesto a glorificarse en nuestras debilidades, a fortalecernos en todas las áreas.
Él dice que si tú estás falta de sabiduría, pídela y Él te la dará. Y la sabiduría es la que te va a ayudar y te va a dar el entendimiento de lo que tú tienes que hacer según lo que se te presenta en tu camino, según lo que se te presenta en esa posición. Es discernir en la posición que tú estás, que estás haciendo correcto y que estás haciendo incorrecto, para alinear al pueblo de Cristo, para unir el pueblo de Cristo. Dios está llamando a la unidad del pueblo de Cristo, a la manifestación del amor del pueblo de Cristo hoy en día. Amén. Bendito Dios. Las decisiones que estamos tomando ante las circunstancias. Estamos marcando la diferencia en los trabajos, en los lugares que Dios nos ha permitido estar, porque dice que todo obra para bien. En el lugar que estamos es porque Dios lo ha permitido que estemos con un propósito. Amén. Cada lugar nosotros ocupamos una posición. ¿Qué estamos haciendo? Nos unamos como cuerpo de Cristo y vamos a hacer sobre todas las cosas la voluntad del Padre. Predicar el Evangelio, anunciar las nuevas buenas, anunciar que Cristo viene, pero mantener nosotros en santidad. Amén. Dios me los bendiga. Yo creo que no mire el tiempo.